Y este personaje que vamos a ver, que bueno, es una enseñanza no solamente como padre, en todas las áreas. Este personaje nos enseña muchas cosas, pero cuando el Señor puso esta reflexión en mi corazón, cuando me llevó a este texto, pensé yo y hice la mea culpa, porque muchas veces este personaje injustamente no le hemos dado el trato que quizás pueda tener, porque tiene muchas enseñanzas. Si les preguntara a la iglesia, a los que conocen la palabra, quién fue Samuel, Samuel, ¿quién fue la madre de Samuel? Y hay muchas predicaciones, incluso para los días de la madre también utilizamos mucho mensajes acerca de la mamá de Samuel, de todo lo que hizo ella. Pero, ¿y el padre de Samuel qué? Entonces vamos a mirar este personaje que está en 1 Samuel capítulo 1, y este personaje nos deja tantas enseñanzas. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, y ahí este libro empieza hablando de este personaje. Paradójicamente no empieza hablando de Ana, empieza hablando de este personaje. Y a veces tomamos los textos donde habla de Ana y los traemos a reflexiones, a enseñanzas. Y muy bueno, a mí me fascina esta historia. Y esta mujer es una bendición, ¿no? Unas enseñanzas tremendas de todo lo que hizo. Pero injustamente les decía que hemos dejado a este personaje, porque comienza el versículo 1 hablando de la genealogía de él, que es muy importante, ¿no? Saber la identidad de él, de dónde viene, la historia, su familia, su cultura. Y no dice nada de Ana, simplemente dice: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín, su nombre era Elcana. Y ese es el personaje que vamos a mirar. Y es muy importante saber la genealogía. No nos vamos a centrar en todo lo que dice acerca de él, pero muy importante. O sea, bíblicamente, nosotros los que leemos la palabra, solemos hacer eso, las genealogías, pasarlas, nos saltamos a los siguientes versículos, porque hay unos nombres casi que impronunciables, pero es muy importante la genealogía, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque el Señor muchas veces toma eso para demostrarnos que puede transformar la vida de cualquier persona, venga de donde venga, ¿cierto? Entonces, por eso están las genealogías, pero de Ana no dice, habla de Elcana. Y entonces eso es un punto muy importante para este personaje. Después, bueno, habla de que era viene de la descendencia de la tribu de Efraín, de la tribu de José, pero ahí está la descendencia de Efraín, que era el hijo de José. Entonces viene un punto a favor de este personaje, es de buena procedencia, ¿no? Eso es un punto a favor de él. En el versículo 2 hay algo como oscuro ahí, que quizás por eso a veces tomamos a este personaje para llevarlo como ejemplo. No sería, dice el versículo 2, Elcana tenía 2 esposas. Entonces hay como un punto como negro en la historia de este personaje, pero entonces no podríamos hablar de otros personajes. Si digamos, este personaje de 2 esposas, no es como un ejemplo. No podríamos hablar de David, con todo lo que hizo David. No podríamos hablar de la sabiduría de Salomón, que dice que tenía ¿cuántas mujeres? No podíamos hablar de Abraham, los problemas que tuvo con Agar, con Sara. Entonces, a veces
descartamos algunos personajes y nosotros también tenemos imperfecciones. Por eso el Señor nos llamó, ¿cierto? Para transformar la vida de nosotros. Aunque esto siempre tuvo sus consecuencias, todos tuvieron sus consecuencias en esta área, pero eso no descarta a este personaje, porque mire lo que vamos a ver de ahí en adelante. Versículo 3. Vamos a mirar todos los principios que tiene este personaje. Si lo dejáramos ahí solamente, pero en el versículo 3 dice: cada año Elcana salía de su pueblo. ¿Para qué? Para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerles sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Y ahí vamos a comenzar los principios que tenía este personaje. Que voy a ser reiterativo en eso, que hemos sido injustos con él. Porque siempre tratamos la vida de Samuel, tremendo profeta, juez, sacerdote, todo lo que usted quiera que diga la Biblia, pero también de Ana. Pero mire, aquí ya hay principios y fundamentales para una persona y que sirve de ejemplo para nosotros. Dice, cada año salía de su pueblo para ir al templo. Y eso habla de una persona que tenía la costumbre de ir al templo. Y eso nos sirve a nosotros como ejemplo, porque ¿qué dice la palabra? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10, 25. Esta persona ya ahí dice, cada año salía de su pueblo. ¿Para qué? ¿A qué iba? A adorar al Señor y a ofrecer los sacrificios en Silo. O sea que era un cumplidor de la palabra. Y no iba simplemente por ir, iba para adorar al Señor y para ofrecer los sacrificios que decía la ley. Entonces ya ese solo versículo, ¿cuántas cosas nos enseña para nosotros? Una persona que se congregaba, que era su costumbre ir, y hasta ahí no habla nada de Ana. Entonces estamos sacando principios de él, del personaje, ¿cierto? Estamos como teniendo a Ana ahí un poquito quieta y estamos hablando, mire, hasta ahí solamente de este personaje. Entonces es un ejemplo para la época y para nosotros sigue siendo un ejemplo. Una persona que tenga esta costumbre, esa buena costumbre de ir a adorar al Señor, de llevar los sacrificios, de llevar las ofrendas, es un ejemplo. Pero, mira lo que dice el versículo 4. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Y es bien interesante porque aquí notamos otro principio que nos sirve para nosotros. Y es el ejemplo que él tenía como cabeza del hogar de enseñar. O sea, vamos al templo. Tenía la costumbre, cada año iban. Entonces, no solamente iba él solo, iba con toda su familia. Se llevaba a toda la familia. Hay un principio para nosotros. Pero aparte de eso les enseñaba. Él como sacerdote, como cabeza de familia, les enseñaba a todos que había que ir a adorar al Señor, que no había que ir al templo solo por ir. Es que venga, que tiene que ir al templo, pero aquí no sé, vayamos y ahí se queda sentado. No, él enseñaba también que había que llevar las ofrendas. Y ese es cuando queremos servir al Señor, queremos hacer muchas cosas para el Señor y muchas veces nos olvidamos de la familia. Y ese es el primer ministerio que tenemos nosotros como creyentes. Tenemos que sopesar en nosotros la familia, porque a veces tenemos muy buen concepto en la iglesia, pero en nuestra familia, ¿qué? Y él como cabeza actuaba y dice, hay que ir a la iglesia, tener la costumbre de ir,
pero también enseñaba, era un maestro a todos y les daba su pueblo. Es que hay que llevar la ofrenda al Señor, tenga su parte y vaya, preséntela. Interesante este personaje que lo teníamos ahí como muy oculto. Todo lo que vemos ahí. Pero a pesar, vamos a seguir leyendo. En el versículo 5 también habla de Ana, ¿cierto? De cómo le da la porción, una porción especial a ella. Dice, pero a Ana le da una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Y ese versículo nos va a servir para lo que vamos a ver, porque este personaje no encontró ningún obstáculo para tener esa costumbre de ir cada año al templo, a adorar a Dios, a ofrecer los sacrificios, a llevar a su familia, a enseñarles. En el versículo 6, mire lo que dice. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Versículo 7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces, este pasaje llama mucho la atención porque para él, que era la cabeza y que tenía la costumbre de ir, nunca fue un obstáculo todos esos problemas. ¿Cuántos de nosotros no venimos a la iglesia porque algo pasó? Es que peleé con mi esposa, es que esos muchachos están rebeldes, es que, y nos llenamos la cabeza de cosas que pueden estar pasando, pero los utilizamos como obstáculo para ir. No, que voy a ir a la iglesia. Vea, acabé de pelear con mi esposa, le grité, o ella me gritó, o el hijo no quiso, que llegó borracho, que tal. Tantas cosas que pueden suceder en los hogares, pero para este personaje todo esto no fue obstáculo para tener la costumbre de ir a adorar al Señor, de ofrecerle sacrificio. Y eso muestra a una persona que necesita de Dios. Cuantos más problemas tengamos, más tendremos que buscar al Señor. Porque a veces vienen los problemas. Yo siempre voy a la iglesia, le sirvo, hago esto, hago lo otro. Y cada día como más problemas. Para él no fue un obstáculo. Era una necesidad que él tenía de ir y de llevar a su familia, aunque hubieran problemas. Dice que cada año, el versículo 7, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. No nos dice cuánto hacía que estaban yendo al templo, pero cuando dice cada año sucedía lo mismo, podía ser un obstáculo. No, mira, estas se mantienen peleando. Entonces, ¿a qué vamos allá? Voy a ir a adorar al Señor con todos esos problemas. No, para él nunca fue un obstáculo. Y eso sucedía y sucedía siempre. Esa podía ser una disculpa. Pero también el saber que el Señor, porque dice el texto, en el versículo 6, al final del versículo 6, ya que el Señor la había hecho que estéril. ¿Cuántos de nosotros? No, pues el Señor, estamos rogando, yo voy a la iglesia, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y el Señor nos ha concedido tener hijos, por ejemplo, si fuera este el caso. O cualquier otra petición que nosotros le hayamos hecho al Señor. Yo voy a la iglesia, hace tiempo estoy pidiendo esto, y el Señor nada. Entonces no voy. Muchas veces tomamos esas actitudes. Para él no fue inconveniente. Él tenía la costumbre de ir y de enseñar a su familia. ¿Cuántas cosas sacamos de este personaje, no? Versículo 8. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan resentida?
¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Este texto es muy bonito porque a veces lo tomamos como en contra del Cana. Pero el versículo 5 dice, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba. Y cuando uno ama a su pareja, ¿cierto?, hace todo lo posible para que ella se sienta bien. A veces tomamos este versículo, pero sí, ella viene atormentada, la otra la molestaba, la irritaba, siempre era lo mismo. Y tomamos como que el Cana dice, tal de gordo, inflado, cachetón, ¿cierto? Pero no, cuando uno ama a alguien con toda la buena intención, la trata bien, trata de que esté bien, pero mi amor, no soy yo mejor que 10 hijos. No tienes hijos, pero me tienes a mí, ¿cierto? Y a veces eso no puede resultar, pero es una forma de cuidar a la otra persona, de hablarle cosas bonitas, de tratar de levantarle el ánimo, de consolarla, de animarla. Y eso estaba haciendo este personaje acá. Efesios capítulo 5, versículos 29, entonces ese pasaje está hablando de la relación de la familia, en ese caso del matrimonio, y dice que Jesús, tenemos que nosotros los hombres ser como Jesús, de cuidar, ¿cierto?, y de sustentar a nuestras esposas. Y eso estaba haciendo él, tratando de cuidarla, de protegerla. Bien interesante. Y aunque lo vemos pareciera otro punto como muy negativo, pero aquí él está haciendo lo posible en él, tratando de que ella se sintiera bien. Y a partir del versículo 9 comienza la historia realmente de Ana. Desde ahí, de ese versículo 9, todo lo que hizo Ana, hasta el versículo 18, que por lo general es donde tomamos las reflexiones de Ana, de todo lo que hizo Ana. Hizo cosas tremendas esta mujer. Sus oraciones, los votos que hizo, sus promesas, un corazón entregado allí en adoración y en oración al Señor. Todo lo hizo en los siguientes versículos. Todo eso lo hizo Ana. Pero se nos olvida que el Cana fue el motor de todo eso. ¿Quién tomó las riendas de todo? Vamos a ofrecer sacrificio, vamos a adorar al Señor. Venga, les enseño a todos. Venga, Ana, le doy su parte, vaya. Todas las palabras que él utilizaba. Él fue como el motor para que Ana hiciera todo esto a partir del versículo 9. Y se nos olvida eso. Se nos olvida esa parte. Yo me hice una pregunta leyendo esto. ¿Qué hubiera pasado si el Cana hubiera decidido, no volvamos por allá? ¿Para qué? Peleas, estas dos pelean, el Señor no nos ha concedido tener hijos, ya se olvidó de nosotros, no volvamos por allá. Una persona que se sostuvo, que tomó la costumbre de ir, que le enseñó a su familia, y por eso pasan cosas como estas. Son inspiradores. A veces a él calladito ahí con las cosas que estaba haciendo, inspiró a su esposa a ir al templo, a adorar y a orar. Bien bonita esta parte. Todo lo que nos enseña solo lo que hemos leído hasta ahí, en ese momentico, todas las cosas que nos inspiran de este personaje. Dice el versículo 9, para leer algunas, no todos conocemos la historia, ¿no?, que hizo Ana. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello.
Pero ella dice, si te acuerdas de mí y me concedes un hijo. Ya ahí está diciendo, como que todo este tiempo, como el Señor que se había olvidado de ellos. Por eso es tan importante hablar de este personaje, porque él, por encima de todas esas cosas, persistió. Siempre estuvo ahí. Siempre fue la costumbre ir. Porque, bueno, para el contexto de la época, ahora no pasa tanto, pero el varón como cabeza era muy importante. Entonces todos lo seguían. Ahora los niños desde pequeños, vamos para la iglesia, yo no voy a ir por allá. Y se quedan, ¿cierto? Pero primero eran todos, nosotros, mi familia. Aquí hay 2 hermanitas mías hoy que pueden atestiguar eso. Mi papá hablaba y era todo el mundo, y lo que él decía, ¿cierto? Entonces, para el contexto, vamos a adorar al Señor, vamos a llevar los sacrificios, todo el mundo se iba. Ella en medio de su angustia, ahora esta me va a poner problema, pero tengo que ir, ¿cierto? Entonces iban y mire todo lo que sucede y cómo aprovecha esa oportunidad para entregarle todo al Señor. Versículo 12. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No tome usted por una mala mujer, no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Y derrama todo su corazón allí. Vuelvo y pregunto. ¿Se imagina si no, quedémonos en la casa? ¿Qué vamos a ir por allá? No hubiera tenido Ana la oportunidad de estar allí hablando con el sacerdote de la época, abrirle su corazón y entregárselo al Señor. Todo eso pasa cuando, en el caso de este personaje, toma las riendas de su hogar y dice, hay que hacer esto a pesar de. Sigamos leyendo esta parte, versículo 17, vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 18, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Vuelvo y pregunto, si este personaje hubiera tomado la decisión de no ir, no vamos por allá, se hubiera perdido el disfrutar de esa mujer que antes lloraba, ¿cierto? Decir esto, eso es espectacular. Desde ese momento su semblante cambió. La Reina Valera, que tengo aquí la otra versión, el versículo 18, dice, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y a veces nos perdemos todo esto por tomar malas decisiones. No vuelvo a la iglesia, no vuelvo, es que no, Dios se olvidó, Dios hizo esto, Dios aquello. Nos perdemos todas esas bendiciones de ver el semblante cambiado de esa persona que uno ama, que ya leímos que él la amaba mucho, y de verla contenta de ese cambio que había hecho el Señor en ella. Nos perdemos todo eso. Pero hay que darle el crédito. Bueno, el Señor es el Todopoderoso. Pero necesitamos personas así como este que nos inspiren, ¿cierto? A ir a la iglesia, a hacer todo esto que él estaba haciendo. Y fue una inspiración para Ana. Si no hubieran ido, se hubieran perdido todo esto que estamos leyendo. Y todavía nos falta. Dice el versículo 19. Desde el versículo 9 al 18
todo habla de Ana, todo lo que ella hizo, todo lo que hizo. Versículo 19, al día siguiente madrugaron, no dice madrugó, madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Lo que quiere decir este pasaje es que el Cana siempre estuvo con ella, siempre estuvo al pie de Ana, en medio de todas las cosas que le acontecían, de su tristeza, que no quería comer, los pleitos que tenía con Penina. Entonces, el Cana siempre estuvo ahí, nunca la dejó. Y esa es una persona, aparte de demostrar que sí la amaba, era una persona responsable. ¿Cierto? Siempre estuvo ahí. Y después madrugan y adoran juntos al Señor. Qué linda historia. Pero no solamente de Ana, que siempre tomó Ana y se levantó. Y no, también él es muy importante. Y en el versículo 20 dice, Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Mire todas las cosas que acontecieron y cómo a veces nosotros, por un berrinche cualquiera, por tomar una mala decisión, no vemos las bendiciones. ¿Qué pasó aquí? Vieron el estar ahí siempre, el tener la costumbre de ir al templo, a adorar al Señor, a ofrecer los sacrificios, a enseñarle a su familia, a demostrar verdaderamente que la amaban. Recibieron esa bendición y a veces nosotros nos las perdemos por los berrinches que hacemos con el Señor o con las personas mismas. Tomamos malas decisiones y nos perdemos de ver las bendiciones del Señor. Este versículo habla de una persona que tuvo fe y se la imprimió a toda su familia. Sí, vamos, tenemos problemas, todavía el Señor no nos concede tener hijos, estas pelean, pero vamos al templo, vamos a adorar al Señor, vamos a llevar los sacrificios. Y eso es una persona de fe, porque ¿qué es la fe? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso está haciendo esta persona. Hay peleas, ¿cierto? Pero él decía, vamos a adorar al Señor porque esto tiene que pasar. Esto va a pasar algún día y seguían yendo. No tenemos hijos. Esta mujer está triste y llora. Sigamos yendo, vamos a adorar al Señor, llevemos los sacrificios. Algún día veremos la bendición. Eso se llama fe. Y la fe que hace que permanezcamos a pesar de. Podíamos ver, no, este problema no, me voy. Él permaneció y esperó la bendición. Y la vio, no solamente la vio Ana, que a veces decía, nadie recibió, ¿cómo sería la alegría de Ana? De tener un hijo, lo que ella le pidió. Pero también para él debe ser un gozo impresionante, ¿no? Ver la bendición del Señor. Nosotros también nos gozamos, ¿no? Como padres. Por eso estamos celebrando el Día del Padre. Entonces es una bendición también para nosotros. Todas las cosas que nos enseña este personaje. Pero falta algo importante. En el versículo 21, después de... me salté aquí una parte. En el versículo 19, no terminé de leer, dice, al día siguiente madrugaron, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego el Cana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Eso habla de una persona que era cabeza en lo espiritual y dice, vamos a hacer esto. Pero también porque ahí está hablando de la sexualidad, ¿no? Se acostó con su esposa, seguía cumpliendo sus deberes también como esposa, haciendo feliz a su esposa, ¿cierto? Y en el versículo
21, después de que reciben toda la bendición, vamos a ver algo importante. Dice, versículo 21, cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, voy a leer la Reina Valera que dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Muy importante este versículo, porque muchas veces cuando le estamos pidiendo algo al Señor y vamos y adoramos, y cuando recibimos, a veces la actitud de nosotros es que ya tengo, entonces me olvido del que me lo dio. Ya no volvemos por la iglesia, ya tengo lo que el Señor me dio, y nos pasa siempre, nos pasa. A nosotros nos pasa mucho. Ore por mí que necesito un trabajo, y uno ora y ora por esa persona. Conseguir trabajos y no los vuelve uno a ver por la iglesia. O cualquier otra petición, ¿cierto? Tenemos la bendición del Señor. Importante lo que hace Él. Dice que Él, con toda su familia, ¿qué hizo? No perdió la costumbre. Recibió y siguió igual la costumbre de ir, de adorar, de llevar los sacrificios. Pero aquí hay algo muy importante, para también cumplir la promesa que habían hecho. ¿Cuántos de nosotros? Quizás vengamos a la iglesia y no dejemos de venir, pero recibimos algo del Señor. ¿Qué hizo Ana? Los votos que hizo ella. En el versículo 11, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar a la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Ese fue el voto que ella hizo. Y muchas veces nosotros, Señor, si me das esto, si me das un trabajo, yo ofrendo, te doy lo que sea, ¿cierto? Si me das tal cosa, yo te sirvo. Y empezamos a hacer promesas. ¿Qué hizo Elcana? Siguió su costumbre de ir, pero también dice, acordémonos que hay un voto que pagar. Hay una promesa que se hizo. Y eso es, aparte de conocer la palabra, les voy a leer literalmente lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Entonces, cuando ahora uno está que le dice, se metió en la grande. Si usted hizo una promesa, hay que cumplirla. Dice, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Pero tenemos a favor de nosotros lo que dice el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿qué es mejor? Quedarnos callados. El Señor ya hizo todo el sacrificio por nosotros. Él necesita gente que le obedezca en todo, no que le haga promesas que nosotros no somos capaces de cumplir. Pero en el caso de esta familia, hicieron una promesa. ¿Y qué está haciendo Elcana? Recordando que había que cumplir esa promesa. Dice, vamos a adorar al Señor, vamos a llevar nuestras ofrendas, pero le vamos a agregar que cumplir el voto que se hizo. Y es tan interesante cuando dice el versículo 22, dice, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Versículo 23, y esto pareciera decir, bueno, yo no voy a ir porque como que pareciera, como que se le olvidó los votos y se va a quedar. Pero mire lo que hace, hay una traducción, no sé si la tengamos ahí, niño, porque la Nueva Traducción Viviente
que es tan clara, porque esta Biblia en esta parte dice, el versículo 23, bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcana. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Pero mire lo que dice la Nueva Traducción, me parece espectacular. Al final de ese versículo 23, que lo que le dice Elcana a su esposa, que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Elcana como que decía, esta como que no va a ir hoy a la iglesia, ¿sería que se le olvidó sus votos? Entonces le dice, acuérdese que usted hizo un voto y tenemos que ir a cumplirlo. Esa es una persona que respeta al Señor, que respeta los votos, que le teme al Señor, pero también que conoce la palabra. Que hay que decir, hay que cumplir lo que le prometimos al Señor, entonces vámonos. Pero él dice, bien, haz lo que te parezca, pero que el Señor te ayude a que cumplas tu promesa. No se le vaya a olvidar que hay que cumplirla. Tremendo este personaje. Nos da cátedra este personaje. Y al final, en el capítulo 2, bueno, en el versículo 28, ella no se sale por la tangente, sino que cumple. Dice el versículo, ella después luego va al templo. Versículo 28, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postó allí ante el Señor. Entonces va y cumple la promesa. No evadió su responsabilidad. Pero Elcana fue inspirador fundamental en toda esta historia. Y en el capítulo 2, versículo 20, dice, Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa. No solamente bendijo a Ana, él también recibió su bendición. Qué bonita historia. Él también se llevó su bendición. Todo lo que él hizo. No, ¿usted tiene dos esposas? No merece la bendición. ¿Usted hizo eso? No, los bendijo a los dos y les dio, mire la bendición. Que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa. Versículo 21, el Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Qué linda historia. Por eso decía yo que a veces nos olvidamos de este personaje. Pues no solamente Ana hizo todas. Elcana tiene su parte fundamental en todo esto, y al final el Señor los bendijo con más hijos y les dio la bendición no solamente a Ana, sino a Elcana de tener a Samuel como hijo, que dice que el versículo 21, Samuel crecía en la presencia del Señor, les dio esa bendición de tener un hijo ahí entregado al Señor. Qué linda historia. Esa es la oración que vamos a hacer. Que podamos tomar este personaje como un ejemplo para nosotros, no solo como padre, ¿cierto? Debemos de tener, bueno, muchas, así como Salomón tuvo muchas complicaciones por tener mujeres, David también, Abraham, todos los que hicieron, él también. Pero Dios no los descartó. Como no nos descartó, estuviéramos todos descartados, ¿no? Todos tenemos imperfecciones, ¿cierto? Este personaje nos ha mostrado muchas cosas hoy. Y vamos a orar. Este personaje nos inspire a nosotros hoy. Que sea una inspiración para nosotros. Necesitamos personas con muchos valores así, sobre todo la familia. Necesita muchas personas así con estos valores, porque se están perdiendo. Se están perdiendo. Vamos a orar.